vivimos un tiempo donde las personas necesitan oír buenas noticias y necesitan vivir con esperanza y expectativa por lo que viene en medio de lo que se está viviendo en este mundo. ¿Ok, familia? Y desde luego que me sigan en esta serie por Facebook Live los miércoles 8 de la noche, porque estoy hablando de lo que está ocurriendo en este momento en la crisis de Medio Oriente, después de la ofensiva de Israel en contra de esta organización terrorista Hamas, y todo lo que esto puede, la manera en que todo esto puede amenazar la paz mundial y traer una tercera guerra mundial. Mucha gente está intimidada, atemorizada, y hay dos extremos sobre estos acontecimientos del fin. Hay quienes son sensacionalistas y de todo lo que pasa pues se alarman, pero también hay personas muy escépticas que dicen, sí, pues esto ya nos lo han venido diciendo por mucho tiempo y aquí seguimos y esto sigue como si nada. Pero realmente nos vamos a dar cuenta que estamos entrando ya en la consumación, en el cumplimiento de lo que Dios ha anunciado en su plan maestro para el futuro de la humanidad, y que podemos tener una gran expectativa de lo que se viene para nosotros como iglesia. Así que los invito para que me acompañen y se unan a nosotros, ¿ok? Y desde luego compartir el día de hoy esta transmisión en tu cuenta de Facebook. Compártela, métete ahí a nuestra transmisión, compártela, que en tu cuenta la gente pueda conocer de alguna manera y pueda también atraerle para que vengan a visitarnos aquí el día de hoy domingo. Bien, pues quiero comenzar con una familia judía, con un papá que tenía una hija que pues ya tenía un pretendiente, arbano judío, y entonces estaba ahí el pretendiente y le dijo al joven, la verdad sí me gustaría mucho que mi hija se casara en este tiempo, pero quiero que sepas que el que se quiera casar con mi hija va a necesitar mucho, pero mucho dinero. Y se lo volvió a decir, va a necesitar, pero mucho, mucho dinero. Y entonces el joven le dijo, Arbanos, le dijo, no, lo que me acaba de decir, acaba de encontrar a la persona indicada para responder esto que usted me está diciendo, porque no sabe, no hay persona que necesite más dinero que yo. Bien, el tema de hoy le he llamado permanece con fruto en este tiempo final. Permanece con fruto en este tiempo final. Nos damos cuenta cómo estamos llegando al cierre de este año. La verdad es que en esta etapa del año yo a veces me siento frustrado porque siento que ya se nos va un año y yo, como vivo siempre con propósito, con planes, con expectativa de resultados, la verdad a veces me siento frustrado, pero sin embargo también es un tiempo de evaluación de nuestra vida espiritual, para ir a un nuevo nivel de fe, donde podamos ver resultados. Las conferencias motivacionales nos dicen que no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar mejores o nuevos resultados. Así que creo yo que lo que estamos viviendo en el mundo ahora, como decía, está dando cumplimiento a este plan maestro de Dios para la humanidad. Aunque este mundo está en incertidumbre, por lo que está ocurriendo ahora, en realidad estamos por entrar en una consumación, en un cumplimiento del designio de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y por ello es necesario, por todo lo que estamos viviendo ahora, es necesario permanecer plantados ante el peligro de una creciente apostasía en la iglesia, de un abandono de la fe en la iglesia. Necesitamos aprender a permanecer. Dice la Escritura en Salmo 125:1, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así que dile a la persona que está a tu lado, aprende a permanecer siendo fiel a Dios. Para este año que viene dar fruto, más fruto, mucho fruto.
¿De acuerdo? Vamos a leer la escritura para orar, para que el Señor nos bendiga el día de hoy aquí en su palabra. Isaías 46:9, encontramos estas sorprendentes palabras donde dice: acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Muy bien, levanta tus manos conmigo. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te doy muchas gracias, te damos muchas gracias el día de hoy por tu poderosa palabra, Señor, que tiene la habilidad de renovar nuestra mente, de sanar nuestro corazón, de fortalecernos y consolarnos para permanecer fieles a ti en este tiempo final. Padre, queremos darte gracias por tu poderosa palabra en este día. Levanta tus manos conmigo y dile: Señor, yo recibo tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo, y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús está hecho. Dale un fuerte aplauso en alabanza y adoración. Así que en estos tiempos turbulentos, en estos tiempos peligrosos también, como le llama la Biblia, en este tiempo de incertidumbre, donde podemos ver creciente aflicción en este mundo, necesitamos aprender a permanecer, como dice aquí el salmista, porque los que confían en el Señor son como el monte Sión, que permanece para siempre. Así que yo quiero exponer aquí dos principios sobre esto tan importante, y es primer principio, ser responsable de nuestra condición espiritual y emocional. Hacernos responsables de nuestra condición espiritual y emocional, para que de esta manera nosotros demos resultados a través de nuestra fe, podamos llevar fruto y de esta manera abrir la puerta para que nuestra vida cambie y seamos transformados. Solamente es posible que nuestra vida cambie si nosotros nos hacemos responsables de nuestras decisiones y de la manera en que estamos viviendo una relación personal e íntima con Dios. De esta manera estaremos viviendo sin culpar a otros, a la iglesia, a los pastores, a lo que se siente o no se siente cuando venimos a la iglesia. Necesitamos hacernos responsables, familia. La escritura nos dice este principio en Gálatas 6:7, dice que no nos engañemos, es un engaño vivir fuera de la realidad, echando la culpa a otros de lo que estamos viviendo. Aún más, quienes en el fondo culpan a Dios de lo que están viviendo. Porque muchas veces estamos ahí enojados con Dios. Nos sentimos confundidos cuando al terminar o al cierre de un año sentimos que nuestra vida sigue igual, que todo sigue igual y nada parece haber cambiado. Y muchas veces estamos en lo profundo de nuestro corazón enojados con Dios y estamos esforzándonos por permanecer fieles, pero hay un conflicto que no estamos resolviendo. Yo quiero que tu vida de fe sea desatada hoy, el día de hoy, y que tú puedas superar esta dificultad que puedes estar teniendo en la vida espiritual. Aún para las personas que comienzan a vivir una relación personal con Dios, muchas veces traemos cuentas pendientes con Dios. Puede ser, ¿no, Edgar? Carlos, puede ser que, Max, que muchas veces hay cosas que hemos vivido y no tienen respuesta, y sentimos que Dios ha fallado y deseamos tener respuesta a lo que hemos vivido, como tragedias o pérdidas personales. No está tan lejos lo que se vivió en la pandemia en el 2020, que muchas personas perdieron familia.
Muchas personas perdieron familiares, amigos, y muchas personas siguen creyendo que Dios toma estas decisiones. Y la verdad es que Dios nos ha dado la facultad y la capacidad de elegir libremente. Estaba yo viendo ayer una historia que me impactó muchísimo, muchísimo, sobre una historia verídica de un sacerdote católico, Stuart, el padre Stu. Y tiene una historia increíble. Él era un boxeador de tercera y recibió lesiones en el boxeo, al punto muy que el médico le diagnosticó que había los golpes constantes en la cabeza, le habían provocado en la cara una infección que no era normal, y que si él continuaba exponiéndose de esta manera, esto amenazaba su vida. Tuvo que abandonar el box. Era un buen boxeador. Y entonces se fue a Hollywood queriendo cambiar su vida. Quiso entrar a Hollywood. Él pensó que podría tener éxito porque era un hombre muy divertido, muy simpático. Y pues como mucha gente viajó a Los Ángeles para, pues en la aventura de buscar ahí una oportunidad, y empezó a buscar. Acabó trabajando en una carnicería. Y ahí casualmente conoció a una chica bien católica que pues él desde que la vio le atrajo muchísimo. La quiso invitar a salir, pero pues la chava no le dio confianza, pero le dejó por si las dudas un folleto de la iglesia donde iba. Por ahí le dejó el folleto. Y cuando su jefe vio que él estaba interesado en la chava, pues le dijo, él quería salir corriendo detrás de ella. Pero el jefe lo detuvo, no le dio permiso de salir, pero le dijo, ahí dejó ella un folleto del templo donde ella va, así que probablemente te dejó un mensaje. Y fue así que él llegó finalmente siendo ateo, y en la historia él dice algo que tiene a muchas personas lejos de Dios. Él y su padre tenían un sentido del humor muy divertido, la verdad, muy divertido. Un sarcasmo pero divertido, no ese sarcasmo hiriente, ¿no? Que te lastima, que te denigra, que te humilla, sino un sarcasmo divertido. Por ejemplo, cuando va a cenar con los padres de la novia, le dice el papá muy serio, desde que está ahí en la mesa y lo presentan, estaba el papá muy serio, así como que con cara de enojado, y le dice, ¿sabe qué? Dice yo la verdad quiero tanto a mi hija y yo voy a exigir al hombre que quiere estar con ella pleitesía, que adore a mi hija. Y se sabe que yo soy de un país, porque eran mexicanos, era mexicana la chava. Y sabe que yo vengo de un país donde los hombres entran de rodillas hasta el altar. Y entonces él se le queda viendo y le dice, no, pues está muy bien, señor, lo bueno es que a mí me pusieron alfombra. Y se empieza a reír el papá, y ya se ganó al papá con eso. Pero él dice algo cuando estaba en una lucha, porque empezó a ir a la misa con el deseo de pues complacer a su novia, pero dijo algo que muchas personas piensan de Dios y las tiene lejos de Dios. Y decía, a mí no me gusta que tomen decisiones por mí. Yo no quiero acercarme a un Dios que me controle y tome decisiones por mí. Y me di cuenta, como siempre he creído con los hombres, que eso es lo que a nosotros los hombres es muy importante. Para todos, pero especialmente para los hombres. No nos gusta que nadie nos maneje, ni nos gobierne, ni siquiera la esposa. Si algo puede provocar una molestia en un hombre, es que tú lo quieras gobernar, es que tú quieras decidir por él, porque el hombre fue creado con una naturaleza para liderazgo. Por eso algo que deseamos con ustedes, con los hombres y con la iglesia, es que tú vivas por convicciones, que tú formes convicciones en tu relación personal con Dios. Y es importante que sepas que en realidad nosotros somos responsables siempre de las elecciones que tomamos y que seguimos.
Dios nunca decide por nosotros. Eso es contrario a lo que Dios dice en su palabra. Dios, teniendo todo el derecho de obligarnos y de imponernos sus normas, está esperando que nosotros tengamos una convicción para seguirle, para confiar en Él y para que nuestra vida cambie y sea transformada cuando nosotros elegimos ser responsables de nuestra condición espiritual y dejamos de vivir en lo superficial, porque yo creo que aquí, si tú te unes a esta iglesia aquí en Eleva, vas a ir más alto y más profundo. Aquí no estamos en lo tradicional, no es una iglesia más, no somos una iglesia más. Somos una iglesia que te va a llevar más alto y más profundo en tu relación con Dios. Y quiero que veas ahí un principio en Juan capítulo 13, cuando el Señor Jesús, este evangelio de Juan en su mayor parte nos describe una narrativa que en realidad se refiere a la última noche que Jesús estuvo con sus discípulos. Más de la mitad de este evangelio de San Juan está dedicado a darnos los detalles que no vamos a encontrar en otro de los evangelios para saber lo que ocurrió esa noche, donde el Señor Jesús abrió su corazón y entró en intimidad con sus discípulos. Y dice allí en Juan 13 que el Señor estaba dando instrucciones para cenar con ellos esa noche de Pascua, que sería la noche en que el Señor sería entregado, traicionado, llevado a juicio de una manera injusta para ser juzgado y sentenciado a morir en una cruz romana. Desde el capítulo 13 o antes. Pero aquí nos dice en 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, que recuerden que la fiesta de la Pascua es una fiesta profética. Dios estableció 3 fiestas principales al pueblo de Israel, pero no eran las únicas, había 7 fiestas y 3 eran las principales, y la primera, que marcaba el comienzo del año en el calendario religioso, era esta fiesta de Pascua. Recordamos cómo en Egipto Dios sacó al pueblo de Israel de una esclavitud de más de 400 años la noche de Pascua. La palabra Pascua en hebreos se traduce de la palabra hebrea Peshach, que significa pasar de largo, y se refiere el juicio que Dios trajo en tierra de Egipto para hacer morir a los primogénitos, y solo aquellos que pusieran en la entrada de sus casas, de sus puertas, la sangre de un cordero sacrificado, no morirían los primogénitos. Fue así como el pueblo de Israel, el faraón lo dejó libre, dio la orden para que ellos salieran libres de Egipto. Y esta fiesta estaba profetizando lo que Juan dijo cuando vio a Jesús y le dijo a la gente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta fiesta de Peshach, de Pascua, estaba representando el sacrificio de Jesús, su muerte en esa cruz, para llevar sobre sí mismo el juicio de Dios por los pecados del mundo, a fin de rescatarnos, a fin de comprarnos. Él compró nuestra vida a través de ese sacrificio. Así que el Señor estaba cumpliendo proféticamente esta fiesta de la Pascua. Corintios dice que la Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Por eso no celebramos el Peshach como lo hacen los judíos. Más bien ellos se quedaron atrás, porque esa fiesta ya se cumplió. Esa fiesta fue para que Israel supiera que vendría un rey ungido, que primero vendría como un siervo que sufriría y sería sacrificado en esa cruz para quitar la separación, para reconciliarnos con Dios y quitar para siempre los pecados que nos condenaban por toda la eternidad. Así que Jesús estaba dando cumplimiento a través de esta fiesta de Pascua, y dice ahí, dando instrucciones, dice la palabra: antes de la fiesta, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, hablando de su muerte en la cruz y su resurrección, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Y tú puedes ver entonces aquí
se está refiriendo al propósito de Jesús, al venir como cordero, al dar cumplimiento profético como ese cordero que sería sacrificado. Dice que los amó hasta el fin. A pesar de todo lo que vendría para el Señor Jesús, Él dice, nos amó hasta el fin. Y es esto que nos dice la palabra, lo que nos hace entender, lo que nos fundamenta y nos hace permanecer, que hemos sido amados por el Señor, hemos sido amados hasta el fin, hasta que Él cumplió con todo lo que iba a hacer al morir en esa cruz y resucitar. Fuimos amados por el Señor, fuimos amados por Dios. Y el Señor dice más adelante en Juan capítulo 17, sigue hablando con sus discípulos y ora por los discípulos. Y Él declara en el verso 1 de Juan 17, tú puedes seguirme en tu Biblia si la tienes ahí, y dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Hablando de su resurrección, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y está orando, intercediendo por esos primeros seguidores y toda la iglesia de todos los tiempos que se volverían al Señor y le reconocerían como su Salvador y como Dios. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y sigue hablando más adelante, sigue hablando el Señor Jesús, orando por nosotros, su iglesia de todos los tiempos y los que estamos hasta aquí el día de hoy. Y Él dice en el verso 20, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos.
observas cómo dice, todo lo que dice es tan interesante, pero él ora y dos cosas son importantes aquí mencionar. Cuando él dice, quiero que donde yo estoy, ellos también estén ahí conmigo. Y habla de pertenencia, pero también dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Está diciendo que la palabra santifica. Está diciendo que la palabra es verdad, que si nosotros queremos, porque sé que esto es algo que nos preocupa en la vida espiritual, si estamos viviendo en el propósito de Dios, si estamos, las decisiones que tomamos, que no toma Dios por nosotros, la pregunta es si esas decisiones vienen de Dios. Si tú estás en algo que Dios te dijo que tú hicieras. Por ejemplo, en esta historia que te cuento del padre Stu, él acabó tomando la decisión de convertirse en un sacerdote católico. Renunció a casarse con la señorita que lo llevó y tomó esta decisión. Y de la misma manera nosotros constantemente estamos tomando decisiones. ¿Cómo podemos estar seguros que en verdad lo que estamos haciendo y las elecciones que estamos tomando de verdad es algo que Dios quiere para nuestra vida? Y yo creo que esto es lo más importante para nosotros en la vida espiritual. Yo sé que esto a muchos les preocupa y para muchos es importante. Entonces, necesitamos en primer lugar ser responsables de nuestra condición espiritual y emocional. Dice la Escritura en Gálatas capítulo 6, verso 7, no se engañen, no vivan fuera de la realidad, porque lo que ustedes siembran, eso van a cosechar. Lo que ustedes siembran, tú eliges lo que estás sembrando. Dice, si tú siembras en tu vida personal en la carne, la cosecha va a ser muerte, dice ahí. Muerte en el sentido de que lo que estás haciendo estará separado de Dios. Pero dice, si tú siembras en el Espíritu, del Espíritu estarás cosechando vida eterna. Y entonces aquí nos da un principio para permanecer fieles, para no entrar en esa creciente apostasía que está habiendo en la iglesia. Está habiendo creciente apostasía. Hay muchísimas personas que han dejado de congregarse y hay muchísimas personas que se han quedado en su casa después de intentar congregarse en muchos lugares y han acabado en su casa y han acabado finalmente creyendo que de esa manera siguen viviendo en una relación personal con Dios. Y vamos a ver en la Escritura que eso es una enseñanza superficial y equivocada, que el estar fuera de la iglesia no significa que realmente tú puedas todavía seguir con Dios. Tú dices o dicen, pero realmente estar en una relación personal con Dios te va a llevar a vivir comprometido en el lugar, en la casa donde el Señor te ha plantado. Quiero que sepan aquí que el Señor te ha traído a este lugar, especialmente Edgar, Carlos, Hernán, Max. Dios les ha traído para ser plantados. Ese es un lugar especial donde Dios te trajo aquí, porque quiere que en este lugar tú estés bajo un cuidado y tú puedas crecer conociendo a Dios para cumplir tu llamado y tu propósito en la vida. Así que fíjate, qué interesante está esto, porque dice ahí en Romanos 12:2 dice, no se conformen a este mundo. Dice, sino sean renovados sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Por eso aquí, a todas las personas que llegan como ustedes que comienzan y los que ya tienen mucho tiempo, ofrecemos un discipulado de la vida cristiana. Porque el mandamiento del Señor Jesús fue ir y hacer discípulos. Y Él quiere que nosotros, cuando empezamos en una relación personal con Dios, entremos en un discipulado. Ser discípulo es ser seguidor de Jesús, seguir a Jesús. Y ahí dice
que necesitamos para ser transformados, ser renovados en nuestra manera de pensar. Una mente nueva, una mentalidad nueva requiere un esfuerzo personal. Requiere un esfuerzo. Somos responsables de nuestra condición. Si estamos sabiendo cómo resolver nuestros conflictos de fe, o estamos confundidos y desanimados porque no sabemos qué está sucediendo en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Así que este primer principio nos habla de cómo nosotros podemos ser responsables de nuestra condición emocional. Porque las personas, comenzando por nuestra familia, aquí en la iglesia y a nuestro alrededor, no tienen la obligación de complacernos. Las personas con las que nos relacionamos no tienen una deuda para que nosotros estemos siendo de su agrado. Es más, por causa de Cristo Jesús, el Señor les dijo: este mundo los rechazó y los aborreció por causa de mí. ¿Recuerdan que él oraba? Muchas veces por seguir al Señor Jesús podemos sufrir rechazo. Así que nosotros somos responsables de cómo nos sentimos. Y aún en el trastorno, yo pensaba estos días en el trastorno más grave que puede haber en la mente humana, y está en la Biblia, y es la demencia. Y yo pensaba que las personas que sufren demencia, yo tengo a veces, hablo así con el Espíritu Santo en el corazón, y Él creo que me hace preguntarme para darme las respuestas que necesito. Y si yo me preguntaba por la demencia, aún la demencia en la Biblia es tratada como una maldición. Y me di cuenta cómo aún de la demencia, aún cuando se trata de una maldición, el Señor puede hacer una persona libre de demencia. Porque en esa cruz Jesús cortó la raíz que nos tenía separados de Dios. Porque la maldición es separación de Dios. Todo el mal que puede venir a uno es por estar separado de Dios. Y Jesús en esa cruz gritó: Abba Padre, ¿por qué me has desamparado? Y el Señor clamó así para que supiéramos que Él sufrió una separación del Padre, por la cual Él ya fue juzgado, para que nosotros seamos libres de toda maldición. Por eso dice en Gálatas que hemos sido libres de toda maldición por causa de la ley. Dice que Jesús fue puesto en esa cruz como alguien maldito, así como te lo digo. Dice que ahí se hizo maldición, se hizo maldito. ¿Qué quiere decir? Que Él escogió ser separado del Padre por primera y única vez, para que nosotros ya no estemos más separados, sino seamos unidos al amor del Padre. Por eso el Señor decía: yo soy el Padre y yo somos uno, para que ustedes y yo seamos uno. ¿Te das cuenta que estás libre de toda maldición? Cualquier maldición que sientas que ha alcanzado a tu vida, en cualquier aspecto de tu vida, nosotros somos libres. Por eso. Y segundo, para permanecer necesitamos ser responsables de estar plantados, fieles a Dios. Porque aquí es donde hablamos de esas decisiones que se pueden tomar en la iglesia. Que muchos cristianos se van de las iglesias, se van de la iglesia, y piensan que aún no hay problema mientras están en Cristo. Pero mira lo que nos dice la Biblia. Tú tienes que ver lo que te dice la Biblia, primero en lo interior y luego en lo exterior. Y en lo interior podemos ver en el caso del hijo perdido, del hijo pródigo, ahí en Lucas capítulo 15, observamos que nunca fue la voluntad de Dios que un hijo abandonara la casa.
Dios nunca va a decirle a alguien que abandone la casa. Nunca va a hacer que alguien se vaya de la casa. Pero en el caso del hijo pródigo, ¿recuerdan? No solo no era esa la voluntad de Dios, sino lo hizo regresar. Y cuando el hijo estaba perdido en la ruina, recordó que en la casa del padre había abundancia de pan y dijo: voy a regresar a mi padre y voy a decirle: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice que él recapacitó, se abrieron sus ojos. Y esto nos habla del problema de vagar en la Biblia, porque el problema de no estar formando convicciones y renovar nuestra mente es que nos lleva al peligro de acabar vagando en la vida espiritual. Vagar en la vida espiritual no solamente es irse de la casa, no solamente es abandonar el lugar de bendición donde Dios te plantó como árbol de justicia, sino hace que comiencen a vagar. Por eso tú te enterarás de historias de personas que van de acá para allá y acaban vagando. Entonces, si antes eso pasó, ahora ya no. Di conmigo: ya no. Si eso alguna vez te pasó y tuviste esa experiencia, ya no. A partir de ahora, ya no. Hazte responsable de permanecer fiel y plantado en el lugar de bendición que Dios ha preparado para ti. Amén. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos me están siguiendo aquí? ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque Él nos ama y tiene una casa preparada para nosotros. Amén. Dale un fuerte aplauso, alábalo. Así que aquí tenemos que ver a través de esto, tenemos que aprender a oír correctamente de Dios. Él nunca va a poner en contradicción lo que Él habla a nuestro espíritu, a nuestro corazón, con lo que dice su palabra. Él nunca va a traer contradicción, porque la Biblia fue inspirada por el mismo Espíritu que habla nuestra vida y que nos guía a toda verdad. Es una misma cosa. El Espíritu nos está hablando a través de lo que está escrito en la Biblia, pero también es el mismo que nos guía a toda verdad. Como nos dice 2 de Timoteo 3:15 y 16, toda palabra es inspirada por Dios. Como nos dice Romanos 8:17, tú puedes ver ahí que dice que los designios de la carne no se pueden sujetar a Dios. Entonces aquí es lo que uno debe de preguntar, porque tenemos dos extremos aquí de conflicto espiritual. Personas que siempre andan diciendo que Dios les dijo, y personas que nunca saben lo que Dios les dice. Son dos extremos y es un conflicto. Hay personas que creen que nunca oyen a Dios, y hay personas que piensan que en todo lo que hacen están oyendo a Dios. ¿Te suena familiar eso que estoy diciendo? Así que aquí nos dice Romanos 8:17, ¿cómo? Entonces, ¿qué es lo que siento? ¿No viene del Espíritu? ¿No me está guiando el Espíritu? Pues no, puede ser que sea algo de tu carne, de tu condición humana. Dice que los designios de la carne van en contra de la voluntad de Dios y no se sujetan a la voluntad de Dios, lo cual sí que hay un conflicto. Dios puede decirte permanece, y tu carne te puede decir sal de ahí. Con razón el Señor dice que los que retroceden, de ellos no se agradará su alma. Fíjate que Dios dice algo así tremendo en Hebreos, en un reproche y con cierta molestia. Dice que los que retroceden no les agradará su alma. Y si tú ves cómo dice Romanos capítulo 8 verso 12 al 17, dice que nosotros en la vida espiritual tenemos que aprender a hacer morir las obras de la carne para ser guiados por el Espíritu. Así que no todo lo que nos viene y sentimos quiere decir que Dios quiere eso para nuestra vida. Necesitamos aprender a hacer morir los designios de la carne, la inclinación que tiene nuestra condición a la rebelión y a ir en contra de lo que Dios quiere para nuestra vida. Ese es un conflicto. Así que cuando tú te encuentres en ese conflicto, necesitamos aprender a tratar con nuestra debilidad y nuestra condición humana, porque eso nos puede hacer abandonar el lugar donde Dios nos ha plantado. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo podemos hacerlo? Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Porque dice ahí, ¿recuerdan? Dice ahí la Escritura en Gálatas capítulo 2, 19 y 20. Ya no vivo yo.
como dicen los argentinos, si ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ya no vivo yo, así sencillito. Y ya no vivo yo, dice. ¿Cómo? O sea que puede ser mi yo, no el espíritu. Y ya no vivo yo. Díganme aquí, ¿cuántos de ustedes han tenido la experiencia de negarse a algo que consideraban legítimo, que no estaba mal, pero te negaste un día diciendo, es que esto entiendo que Dios no lo quiere para mí, y tú te negaste? ¿Cuántos han vivido esa experiencia? Entonces eso, más bien eso es lo que vamos a enfrentar a la hora de tomar nuestras decisiones. No es ni Dios me dijo, ni nunca escucho a Dios, sino es que tenemos el Espíritu Santo de Dios, pero necesitamos tratar con lo que viene de nuestro carácter, de nuestra propia condición humana, que nos limita y nos puede perjudicar, nos puede finalmente lastimar. Esto es lo interior. Interiormente el Espíritu de Dios te guía. Como el Espíritu no te va a manipular, no te va a obligar, pero Él quiere que tú tomes una convicción. Pero si tu crecimiento se ha detenido en la vida espiritual, si tú crees saber lo suficiente para tomar estas decisiones y cualquier otra decisión que tú tienes que tomar, puede ser tan sencillo. Hay cosas que por sentido común podemos entender, pero hay decisiones muy importantes que necesitamos asegurarnos. Ahora fíjate en la parte exterior, cómo nos dice la importancia de permanecer en el lugar de bendición. Está en Tercera de Juan. Esto es para Querétaro, porque dice el anciano Agallo, los gallos de Querétaro. El anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Aquí alguien está observando que hay discípulos, seguidores de Jesús, que andan en la verdad, y alguien está feliz y regocijándose, como cuando México le anota gol. Cuando México anota gol en un mundial y todos gritamos y nos regocijamos porque estamos ganando, así nos sentimos representados. Estamos ganando el partido cuando anota México, ¿sí o no? Y dice, ¿cómo me regocijé? La palabra es dar saltos y vueltas de alegría, de ver que mis hijos... Dice el verso 4, le está hablando de Gallo y dice, Gallo, ¿cómo me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad? Tu verdad, porque hizo que la verdad de Dios, que no era de su agrado, fuera su verdad. Tu verdad, porque lo que Dios quería para su vida, que Él no quería, lo hizo suyo y acabó siendo su verdad. A ese punto, a esa experiencia Dios nos lleva, a que sea nuestra verdad. No porque estábamos en lo correcto, sino porque acabamos convencidos que eso que Dios quería para nuestra vida era lo que venía de Dios, y nosotros estuvimos confiados en ello, confiados, y lo aceptamos. Aunque eso no nos pareció, no fue de nuestro agrado, no lo queríamos, pero acabó siendo mi verdad. No mi onda, no lo que a mí bien me parece, lo que yo considero, porque ese es el mayor peligro en la vida espiritual. Personas que creen que tienen la suficiente experiencia para creer que son libres de hacer lo que quieran y tomar decisiones ignorando lo que la Biblia dice.
No podemos tomar decisiones sin un fundamento. ¿Dónde dice que lo que yo estoy haciendo es algo que Dios puede desear para mi vida? ¿Dónde dice? ¿Dónde el Señor me está confirmando que algo que yo estoy haciendo es algo que en verdad Él quiere para mí? Entonces dice luego: no tengo yo mayor gozo que este. Fíjate, no tengo yo mayor gozo. Esta es una mayor alegría que un carro nuevo. Que el negocio este mes yo gane el doble. Hay un mayor gozo que esto. El mayor gozo aún de que me voy a casar. Hay algo más grande. No tengo yo mayor gozo que esto. El oír que mis congregantes anden en la verdad. Así dice. El oír que mis congregantes, no, oír que mis hijos, los hijos son hijos. Los hijos no pueden cambiar a los papás. No pueden cambiar de papás. Pero ¿por qué no? Estará bien una catafixia. Porque eres hijo. Y Dios no te lleva a congregarte, te lleva a una casa donde hay una paternidad preparada para ti. Y si tú no sabes lo que es paternidad, estás en peligro. Porque lo que necesitas no es un predicador. Lo que necesitas no es un lugar donde te congregas. Da igual, me puedo ir acá o me puedo ir allá. Total, me estoy congregando, tengo a Cristo. No, lo que Dios está diciendo es que su plan no es congregar. Su plan es discipular y criar hijos en la casa. Entonces ahí viene Hebreos 13:7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Entonces necesitamos ser confirmados. Necesitamos ser confirmados. ¿Verdad, Moy? Moy es una persona que nuestra relación, muchas veces él se ha acercado conmigo para ser confirmado. Hemos hablado de asuntos personales para ser confirmado. Hay personas que se acercan a nosotros para ser confirmados. Ser confirmado es necesario en la vida espiritual, porque ahí dice en Hebreos 13:7, acuérdense de sus pastores. Sí, ¿verdad? El pastor. Sí, es cierto. Mira, dice que hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Yo les venía diciendo que la fe con la que predicamos y enseñamos no es fe de instituto bíblico, ni es una fe de una licenciatura de teología. Esta es una fe que ha sido probada por fuego. Y es una fe que ha tenido la habilidad de pasar en medio de la adversidad, de la angustia y del dolor. Y por eso cuando nosotros ministramos, hay una bendición para ti, porque estamos transfiriendo a tu vida una fe que en cierto modo a ti no te costó. Pero es una fe que produce resultados en aquellos que la reciben. Y dice Hebreos, luego vete al verso 17 y dice: obedezcan a sus pastores. Ay, se me atoró. Ay, perdón. Es que ya son otros tiempos en la iglesia. ¿Cómo que eso de obedecer a los pastores? No, hombre, pues ¿por qué o qué? No, si yo ya sé también. Pero ahí dice: obedezcan a sus pastores y sujétense. Ay, se me atoró. Y sujétense a ellos. Se me atoró Laurita. Sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Alguien había escuchado esta escritura alguna vez en la Biblia? Levante su mano quien la había oído alguna vez. Ok. Es una tentación esta escritura, ¿verdad?
Imagínense cada domingo que yo comenzara leyendo esta escritura. Obedezcan a sus pastores. Pero dice, sujétense, Lucy, sujétense. No dice que los vamos a obligar, no, tú te sujetas, ¿verdad? Porque la sujeción, Lucy, es mi decisión. Nadie me va a obligar, no, nadie te va a obligar. Pero tú decides si eres espiritual y te sometes a lo que Dios te está hablando a través de la palabra que el pastor te ha enseñado, o si tú obedeces a los pastores, aún los obedeces. Wow. Nosotros no llegamos a eso, aquí. Nosotros somos predicadores, o sea, te decimos la palabra y tú haces lo que quieres. Pero ahí dice que nosotros tenemos una autoridad de parte de Dios para darte una orden que tú obedezcas, si fuera el caso. Pero dice, sujétense a ellos. O sea, es una decisión personal. Y no solo a los pastores, a cualquier autoridad en la iglesia. Porque hay personas que dicen, no, pues yo al pastor, ¿no? Y a veces ni al pastor. Pero a otros no. No, ¿qué me va a venir aquí a decir? Imagínate. Y la palabra nos dice finalmente en conclusión que el tiempo en que estamos viviendo, viene el reino, el Señor Jesucristo viene a reinar en la tierra. Estamos viviendo en un tiempo de definición aquí, nosotros en este tiempo, en un tiempo de cumplimiento profético. Es el reino venidero que permanecerá por siempre. Y Él nos está llamando a entrar en este reino venidero. Y dice que seremos juzgados en un tribunal, no para salvarnos o no. Nosotros somos salvos, por cierto. Pero habrá un tribunal donde el Señor nos va a pedir cuentas por la forma en que vivimos, ¿sí? Por la forma en que le servimos, si le adoramos, la forma en que manejamos el dinero, la forma en que manejamos nuestro tiempo, la forma en que nos conducimos en la familia, como padres, como hijos, como hermanos. El Señor nos va a pedir cuentas por ello. Dice ahí, obedezcan a sus pastores como quien ha de dar cuentas. Esto está muy interesante. Este versículo hizo que una persona se fuera de la iglesia cuando vino un invitado y predicó esto en la Biblia. Cuando dijo que los pastores vamos a ser llamados en ese tribunal para dar cuentas de las personas que en algún momento pastoreamos o no, pastoreamos más bien, y esta persona estaba indignadísima y acabó yéndose de la iglesia porque dijo que cómo era eso, que los pastores iban a dar cuentas de cada persona de la iglesia. Pero así es. Y dice para que lo hagan con alegría, que den cuentas de ustedes con alegría. O sea que Dios dice, yo no me voy a basar en lo que tú me vas a venir a decir. Yo voy a hablar con tu pastor y tu pastor me va a dar cuentas por ti y va a decir de ti. Wow. Eso está tremendo, ¿no? Conclusión. Termino aquí en Jeremías, capítulo 33, verso 23. Dice, vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, ¿no has echado de ver de qué habla este pueblo diciendo, dos familias que el Señor escogiera ha desechado? Y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Aquí está hablando de Israel. Los que no tienen a Israel por nación, los que están en contra de Israel como nación. Así ha dicho el Señor, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de mi siervo David, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Y está hablando de un reino que vendrá
y que permanecerá, y que la descendencia heredará el reino de Dios aquí en la tierra. Y dice Daniel 6:26: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y su dominio perdurará hasta el fin. Vamos a invitarte que te pongas de pie y vamos a orar por esta palabra. Permanece dando fruto hasta el fin. Dice que el Señor nos amó hasta el fin. Y ese amor con el cual nos amó hasta el fin nos da la capacidad sobrenatural de permanecer fieles al Señor, pase lo que pase. Pero nos da la habilidad en este tiempo, en medio de las batallas que estamos peleando, porque podemos estar confiados que el Señor nos ha amado y nos amó hasta el fin.